Un fósil es cualquier resto, impresión o señal de actividad de un organismo que vivió en el pasado y que ha sido conservado en las rocas sedimentarias a lo largo del tiempo geológico. Estos restos pueden incluir partes duras como huesos, conchas o dientes, así como evidencias indirectas como huellas, madrigueras, coprolitos, excrementos fosilizados e incluso rastros químicos de actividad biológica. Los fósiles son fundamentalmente para entender la evolución de la vida en la Tierra, ya que proporcionan información sobre organismos extintos, los ecosistemas en los que vivieron y los cambios ambientales que ocurrieron a lo largo de millones de años. La formación de un fósil es un proceso complejo que requiere condiciones muy específicas para evitar la descomposición total del organismo. En primer lugar, el organismo debe morir en un ambiente adecuado, generalmente en lugares donde los restos puedan ser cubiertos rápidamente por sedimentos, como ríos, lagos, mares o zonas volcánicas. Si un animal muere en un bosque o una montaña expuesta, es poco probable que se fosilice, ya que sus restos serán destruidos por la erosión del clima o los carroñeros. Sin embargo, si cae en un río o en el fondo del océano y es cubierto rápidamente por arena, lodo o cenizas volcánicas, sus restos quedan protegidos y comienza el proceso de fosilización. Con el paso del tiempo, los sedimentos que cubren el organismo se acumulan en capas y ejercen una presión cada vez mayor. Esta presión ayuda a compactar el material y permite la infiltración de agua rica en minerales. En este punto ocurre la mineralización, que es el reemplazo gradual de la materia orgánica del organismo por minerales como sílice, carbonato de calcio o pirita. Este proceso puede llevar miles o incluso millones de años. En algunos casos, en lugar de conservar la estructura del organismo, se pueden formar moldes cuando la materia orgánica desaparece y deja un espacio vacío que posteriormente se rellena con minerales, creando una réplica exacta a la forma original. Tras miles o millones de años, los diferentes procesos tectónicos, la erosión o la bajada del nivel del mar dejará expuestos los fósiles que llevan tanto tiempo enterrados. Normalmente, el material que forma los fósiles es más resistente que el que los rodea, por lo que posiblemente quedará a la vista, hasta que alguien lo encuentre, momento en el que se identificará y se podrá estudiar. Es fascinante que tenga que pasar un proceso tan largo para poder ser encontrado, pero a la vez complejo, ya que solo 1 de cada 1000 organismos que han vivido han dejado 1 o más fósiles, lo que nos ocasiona muchos huecos por rellenar. ¿Por qué la fosilización es tan poco común? Para que un organismo se fosilice, deben darse condiciones ambientales muy específicas que permitan la conservación de sus restos. Antes hablamos del enterramiento rápido, cosa nada habitual, ya que la mayoría de organismos que mueren se descomponen y desaparecen. Otro factor determinante en la fosilización es la naturaleza del organismo. Aquellos con partes duras, como huesos, dientes, conchas o caparazones, tienen una mayor probabilidad de fosilizarse, ya que estas estructuras son más resistentes a la descomposición y pueden perdurar el tiempo suficiente para ser reemplazadas por minerales. En contraste, los organismos con cuerpos blandos, como medusas, gusanos o plantas sin estructuras, rara vez dejan fósiles, ya que sus tejidos se descomponen rápidamente y solo se preservan en circunstancias excepcionales, como en depósitos de ámbar o en yacimientos de conservación muy excepcional, como el Burgess Shale en Canadá, donde se han encontrado fósiles de animales de cuerpo blando con detalles extraordinarios. Por este motivo, conocemos los huesos de los dinosaurios, pero no sus músculos o piel. Incluso cuando un organismo logra fosilizarse, su preservación a largo plazo no está garantizada. Con el tiempo, las fuerzas geológicas pueden destruir los fósiles a través de procesos como la erosión, que desgasta las rocas y libera los fósiles en fragmentos pequeños, o el metamorfismo, que ocurre cuando las altas temperaturas y presiones en el interior de la Tierra transforman las rocas y alteran o eliminan los fósiles que contenían. Además, los movimientos tectónicos pueden hacer que las capas de rocas que contienen fósiles sean enterradas a profundidades inalcanzables o desplazadas a zonas donde nunca serán descubiertas. Debido a todas estas limitaciones, el registro fósil es una representación parcial e incompleta de la biodiversidad que ha existido en la Tierra. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los organismos nunca llegan a fosilizarse, los fósiles que han sido descubiertos proporcionan una cantidad invaluable de información sobre la evolución de la vida y los cambios ambientales del planeta a lo largo de millones de años. Gracias a ellos, los paleontólogos han podido reconstruir la historia de la vida en la Tierra, identificar especies extintas, comprender los procesos de extinción y diversificación y obtener pistas sobre cómo era el clima y la geografía en diferentes épocas geológicas. ¿Qué tipos de fósiles más comunes podemos encontrar? Los fósiles se pueden clasificar en diferentes categorías según su naturaleza, proceso de formación y estado de conservación. La clasificación más habitual los divide en fósiles corporales, ignofósiles, fósiles químicos y fósiles de conservación excepcional. Cada uno de estos tipos proporciona información diferente sobre los organismos que vivieron en el pasado y sobre los ecosistemas en los que habitaron. Fósiles corporales son aquellos que conservan partes del organismo original o su estructura mineralizada. Pueden incluir
esqueletos de dinosaurios fosilizados, conchas de moluscos en rocas sedimentarias, maderas petrificadas, donde la estructura de la madera es reemplazada por minerales o incluso restos de tejidos blandos en condiciones especiales. Estos fósiles son fundamentales para reconstruir la anatomía y la evolución de los organismos extintos, permitiendo compararlos con especies actuales para entender sus relaciones filogenéticas. Ignofósiles o fósiles de rastros. Los ignofósiles son huellas o rastros dejados por organismos en el pasado, sin que se conserve su cuerpo. Representan evidencias de actividad biológica y proporcionan información clave sobre el comportamiento de los seres vivos extintos. Algunos ejemplos son pisadas de dinosaurios en el lodo fosilizado, madrigueras de animales antiguos como las de trilobites o cangrejos prehistóricos, coprolitos, excrementos fosilizados, que ayudan a entender la dieta de los organismos, marcas de dientes o rastros de alimentación en huesos o conchas. Los ignofósiles son valiosos porque pueden proporcionar información sobre el movimiento, las interacciones y la ecología de los organismos en su entorno. Fósiles químicos. Los fósiles químicos son restos de compuestos orgánicos que indican la presencia de organismos antiguos, incluso cuando no se han conservado restos visibles de ellos. Son especialmente útiles para estudiar los primeros signos de vida en la Tierra. Algunos ejemplos son moléculas orgánicas en rocas antiguas que sugieren la presencia de bacterias o algas, isótopos de carbono o nitrógeno que muestran cambios en la atmósfera provocados por la actividad biológica, restos de lípidos o pigmentos que pueden indicar la presencia de organismos fotosintéticos en tiempos remotos. Estos fósiles se utilizan principalmente en la geología y la astrobiología, ya que pueden revelar la existencia de vida en periodos donde no hay fósiles corporales preservados o en otros planetas, como Marte. Fósiles de conservación excepcional. En raras ocasiones, los organismos pueden preservarse con una conservación extraordinaria, incluyendo tejidos blandos como piel, músculos o incluso ADN en ciertas condiciones. Estos fósiles proporcionan información detallada sobre la biología de los organismos extintos. Pueden incluir organismos atrapados en ámbar como insectos, arañas o plumas de dinosaurios, mamuts congelados en el permafrost siberiano con pelo y tejidos internos intactos, yacimientos de conservación excepcional como el Burgess Shale en Canadá o el Schöpfhofen en Alemania, donde se han encontrado fósiles de organismos de cuerpo blando en un estado casi perfecto. Este tipo de fósiles son sumamente valiosos, ya que permiten reconstrucciones detalladas de los organismos, incluyendo su coloración original y estructura celular en algunos casos. Los fósiles también pueden agruparse según el proceso de fosilización que sufrieron. Estos son petrificación o permineralización. Los minerales reemplazan la materia orgánica del organismo, conservando su estructura como la madera petrificada. Moldes y contramoldes. El organismo se disuelve dejando un hueco, el molde, que puede ser rellenado por minerales formando un fósil en relieve, el contramolde. Carbonización. Se conservan restos en forma de películas de carbono, como ocurre en algunas plantas o insectos en rocas sedimentarias. Inclusión en resinas o hielo. Organismos atrapados en ámbar o congelados, conservando tejidos blandos. Compresión e impresión. Organismos aplanados en sedimentos, dejando su forma impresa en la roca. Otra clasificación poco usada es según el grado de preservación, pudiendo estar en un estado de conservación total, como los organismos atrapados en ámbar, donde se conservan tejidos blandos, ADN o estructuras celulares. El segundo rango es conservación parcial, siendo huesos, dientes, caparazones o conchas. Por último, estarían los fósiles alterados o transformados. Estos son fósiles donde el organismo está muy transformado, pero pueden seguir dando información valiosa, por ejemplo, los moldes o impresiones de organismos. Estos ayudan en las investigaciones, pero no son clave en el registro fósil. ¿Dónde debemos de buscar si queremos encontrar fósiles? Debemos de ir a yacimientos con rocas sedimentarias, como calizas formadas en antiguos mares. Estas pueden contener fósiles marinos. Las areniscas pueden conservar huellas o madrigueras, y en las pizarras puede que encuentres fósiles de cuerpo blando. Tienes que buscar en una zona donde la erosión haya dejado al descubierto capas antiguas de rocas sedimentarias, como acantilados, barrancos, lechos de ríos, canteras o desiertos. Es importante que si encuentras un fósil no lo dañes, sino que deberías de contactar con un técnico competente, como un paleontólogo, para que se pueda estudiar y después posiblemente te lo podrás quedar. Aunque realmente si lo que quieres es aprender sobre los fósiles, te animo a ir a museos o yacimientos especializados, donde te explicarán todo lo que deseas saber y podrás ver fósiles de criaturas apasionantes, como los dinosaurios. Los fósiles desempeñan un papel crucial en diversas áreas de la ciencia. Son la evidencia más directa de la evolución, ya que permiten reconstruir cómo han cambiado las especies a lo largo del tiempo y cómo se relacionan entre sí. Además, proporcionan información sobre ecosistemas antiguos, ayudando a los científicos a comprender cómo era el clima, la geografía, la biodiversidad en épocas
épocas pasadas. En geología, los fósiles son herramientas clave para determinar la edad de las rocas y establecer correlaciones entre distintos estratos en diferentes partes del mundo. También tienen aplicaciones económicas, ya que ciertos fósiles, como los foraminíferos, son indicadores importantes en la exploración de petróleo y gas. En resumen, los fósiles son registros naturales de la historia de la vida en la Tierra. Los descubiertos hasta el momento han permitido armar un rompecabezas fascinante sobre el pasado del planeta, aunque incompleto. Si te interesa este tipo de vídeos, házmelo saber con un like y escríbeme en los comentarios sobre qué quieres que trate mi siguiente vídeo. Hasta luego.